Bien, aquí seguimos con el tema 1.5 de sexto grado de la unidad 10, que nos habla de las características de las figuras simétricas. Y tenemos aquí analiza que nos dice, la figura es simétrica con respecto al eje R, B y F, C y E son vértices correspondientes. Responde. Dice, son perpendiculares al eje de simetría los segmentos BF y CE. Luego dice, compara los segmentos BH y FH. ¿Cómo son sus longitudes? Compara los segmentos CG y EG. ¿Cómo son sus longitudes? Bueno, entonces revisemos acá la figura. Tenemos aquí la figura que nos dice, vemos que tiene un eje de simetría, que es R. Luego tenemos los vértices que pueden ver acá, B, bueno, desde A, B, C, aquí podemos ver que está también D, E, F. Bueno, aquí es un poquito diferente al que estuvimos viendo anteriormente. Ahora entonces vamos a revisar, dice, lo primero que pregunta, dice que si son perpendiculares al eje de simetría los segmentos BF y CE. Vamos a ver el segmento BF, lo vamos a marcar aquí. El segmento BF, vamos a ver, sería este, ¿verdad? Estamos hablando de esto. Y CE, estamos hablando de este otro. Vamos a ver, ya tenemos identificado ahí lo que vamos a revisar. Está preguntando que si son perpendiculares al eje de simetría los segmentos BF y CE. Bueno, y cuando hablamos de perpendicular, ustedes deben de recordar que es, por ejemplo, cuando hay una intersección, ¿verdad? Por ejemplo, de una línea, digamos, vertical con una horizontal. Aquí podemos ver de que aquí pasa el eje de simetría. Ustedes pueden ver una línea vertical que pasa por el centro. Y en este segmento, donde pasa BF, podríamos decir que sí es perpendicular. Y CE también, porque aquí es donde pasa, en medio pasa el eje de simetría. Pero eso lo vamos a verificar aquí abajo, porque explica un poco más. También se puede usar un compás y es lo que vamos a revisar. Luego vamos a ver el segundo que dice compara los segmentos BH y FH. Tenemos aquí BH que sería, digamos, desde aquí hasta el centro, y FH desde aquí también al centro. ¿Qué es lo que nos pregunta? Dice que ¿cómo son sus longitudes? Bueno, según lo que nosotros podemos observar acá, las longitudes son iguales. Como es una figura simétrica, de lo mismo que mide este segmento va a medir este otro. Y luego, en el de en C, compara los segmentos CG y EG. Vamos a ver. CG, tenemos aquí desde C a G y EG. ¿Cómo son sus longitudes? Pues igual podemos fijarnos que son iguales a los del segmento B, H y FH. Bien, pero para que quede más claro vamos a revisar aquí abajo también cómo podemos verificar eso, ¿verdad? Tenemos aquí la solución. Aquí tienen que ustedes sacar su juego de geometría o buscarlo, ¿verdad? Porque si lo tienen guardado hay que sacarlo. Aquí nos dice en la solución, ¿verdad? ¿Qué vamos a necesitar para comprobar lo que ahí nos pide? Vamos a usar la escuadra. Ahí ustedes pueden ver, las escuadras son
esta, ¿verdad? Que tienen forma de triángulo, rectángulo. Entonces tienen que buscarlas ahí en sus útiles y verificar así. Aquí dice, con una escuadra verificamos que los segmentos BF y CE son perpendiculares al eje de simetría R. Aquí podemos ver, ponemos la escuadra, primero que coincida, ¿verdad? Con el segmento, digamos, que tengo acá, que sería, aquí podemos ver FH, y aquí B y el otro de abajo, que sería BF, dice, y CE. Bueno, entonces vamos a tomar en cuenta ahorita toda esta parte y la de abajo. Por eso tenemos las dos escuadras. Aquí pueden ver ustedes que hay dos escuadras. Bueno, entonces al colocar la escuadra podemos notar que decíamos que se forma un triángulo rectángulo. Miren, esta es la línea del eje y esta es la de el segmento BF. Entonces la respuesta es que sí son perpendiculares. Lo mismo hacemos con la parte de abajo, que sería el segmento CE, que sea desde C hasta E. Ponemos la escuadra y puede ser hasta hacia el otro lado, desde el eje, y que coincida aquí, ¿verdad? Que este vértice coincida con el de la escuadra y que esto no quede salido, que quede alineado aquí también. De eso nos dice que sí son perpendiculares. Bueno, si ya comprobaron esto, pasamos al B, donde nos dice ahora que van a utilizar. Ahora es un compás. Entonces ahí se puede complicar la cosa porque si no tienen compás, pues les va a costar un poco. Tendría que hacerlo con otro material, ¿verdad? Pero desde aquí utilizo un compás para comparar las longitudes de BH y FH. Aquí tenemos que yo puedo primero poner el compás en el centro y luego abrir hasta acá para tomar la medida. Y digamos puedo marcar ahí, ¿verdad? Luego hago lo mismo con esa medida que ya tomé aquí. Puedo poner el compás y ver si tienen la misma medida sin mover el compás. Ya teniendo la primera medida, verifico la segunda, que es la misma, y dice que BH y FH tienen igual longitud. Lógicamente esto también se puede verificar con una regla, ¿verdad? Pero aquí dice que hay que hacerlo con un compás. Y en el C también pide el compás. Dice, utilizo un compás para comparar las longitudes de CG y EG. Aquí pueden ver, en la parte de abajo hacemos lo mismo. Se pone el compás, digamos, en uno de los puntos. Luego se abre hasta donde está el eje. Y ahí tenemos la primera medida. Luego se cambia de lugar. Se pasa para el otro lado. Y ahí veríamos si tienen la misma longitud. Aquí nos dice CG y eje tienen igual longitud. Como les digo, al no tener un compás, pues pueden hacerlo con una regla, ¿verdad? Pero aquí recomienda con un compás. Y aquí pues necesitamos una escuadra, que se les dan a ustedes en el juego de geometría. Así que tienen que verificarlo de esa manera. Luego nos dice aquí, quien comprende, en una figura simétrica, la línea que conecta dos vértices correspondientes corta el eje de simetría perpendicularmente. La longitud desde esta intersección a los dos vértices correspondientes es la misma. Y eso fue lo que estamos verificando acá. Que el eje que pasa por el centro, que es la que corta, digamos, estos dos puntos, me indica que de aquí del centro hasta acá hay una medida que debe ser la misma hacia el otro lado. Por eso es una figura simétrica. Y algo que solo aclarando, ¿verdad? Aquí tiene que ser perpendicular, es cuando se forma un triángulo rectángulo. Por ejemplo, si aquí me queda a mí, digamos,
que esta línea queda pando, digamos, no corresponde con la escuadra, entonces no sería perpendicular. Tiene que quedar así como está en este dibujo. Bien, eso sería entonces todo. Luego tienen aquí lo de resuelve, dos ejercicios con dos figuras diferentes, donde aquí está lo que van a hacer. Dije la figura 1 es simétrica con respecto al eje R. Analiza y contesta. Y luego el triángulo equilátero dice es una figura simétrica respecto al eje R también. ¿Es posible dibujar otros ejes de simetría? Dice. Justifica tu respuesta. ¿Sabes? Te van a poner sí o no y por qué creen que sí o por qué creen que no. Y en esta pregunta dice cómo se intersectan o cómo se intersecan el eje de simetría y el segmento BE. ¿Qué otro segmento tiene la misma longitud que CF? Bien, ahí se los dejo. Eso sería todo en este video.